la locutora, si podemos leer mensaje de elevación, por favor. Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional número 174 al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos de la Ley 27.149, del Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, doctor José Gabriel Bongiovanni Cervera, DNI 31.473.030. El doctor José Gabriel Bongiovanni Cervera aspira al cargo de Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad John Fitzgerald Kennedy con fecha 4 de julio del año 2008. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, año 2011. Los antecedentes laborales en el Poder Judicial: Defensoría número 1 ante los tribunales orales en lo criminal federal, oficial mayor, años 2005-2009, oficial efectivo, 2005-2009, jefe de despacho, años 2009-2012, secretario contratado de primera instancia, 2012-2014, prosecretario letrado, 2014 a la actualidad. Libros editados: La prueba de ADN en el proceso penal, análisis del artículo 218 del CPPN, editorial del Puerto, año 2012. Misma editorial, mismo año, el criterio de certeza desigual en la extracción compulsiva de ADN. Señor presidente. Bien, doctor. Buenos días. Le pedimos si puede hacer una breve referencia al cargo al que usted aspira, situación de la jurisdicción, etcétera, etcétera. Perfecto. Muchas gracias, señor senador. Buenos días, señores senadores. Bueno, el cargo del que aspiro es el cargo de Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La provincia de Tierra del Fuego, lo que tiene que ver con la materia federal y lo que tiene que ver con la Defensoría Oficial, tiene 3 defensorías: una defensoría de primera instancia de la ciudad de Ushuaia, una defensoría de primera instancia de la ciudad de Río Grande y una defensoría de Tribunal Oral Federal, que reflejan, valga la redundancia, la organización refleja que tiene el Poder Judicial con respecto al Ministerio Público, es decir, una defensoría que interviene ante cada organismo del Poder Judicial. Y bueno, la que yo aspiro es la de la ciudad de Ushuaia. La ciudad de Ushuaia tiene una población menor a la ciudad de Río Grande, pero es la ciudad capital de la provincia, de manera que la cuestión federal es bastante importante, por supuesto con las diferencias, con las obvias diferencias que hay con distritos mucho mayores, ¿no? Es una defensoría multifuero o de competencia amplia, ya que hay un solo juzgado federal, entonces la defensoría se dedica tanto a la intervención subsidiaria que tiene la defensa oficial en materia penal, es decir, cuando el imputado no designa un abogado particular. Después tiene una competencia, digamos, en todo lo que es las cuestiones de tutela, en realidad, de los derechos fundamentales de las personas, que tienen que ver con, más que nada, la salud, a través de la interposición de acciones de amparo de salud. Recientemente también la Defensoría General de la Nación ha firmado un convenio de reparación, por el tema de la reparación histórica con la ANSES, a través del cual se propone que los defensores oficiales puedan de manera activa ya, y tanto en el proceso administrativo como en el proceso judicial, representar a los jubilados que tengan consultas incluso con el tema de la reparación histórica. También, bueno, la ciudad de Ushuaia tiene, como ustedes saben, un puerto y un aeropuerto, sin perjuicio que las cuestiones de drogas, como he podido, según lo que he podido conocer, tiene mucha más incidencia la Defensoría de Río Grande, porque tiene el paso terrestre de San Sebastián, que es por donde se realiza la mayor cantidad de procedimientos de drogas en materia de contrabando. Pero bueno, de cualquier manera, la ciudad de Ushuaia también tiene puertas de entrada internacionales, que son el aeropuerto y el puerto, por lo cual también podría tener intervención en delitos de contrabando. También he tomado noticia que la problemática del narcotráfico en la ciudad, lo que tiene que ver con la defensa, consiste mucho en que hay muchos casos de tenencia simple de drogas o
o de tenencia para consumo personal, casos que por ahí en otra jurisdicción no son judicializados, pero en esta jurisdicción sí lo son. También hubo muchos casos de trata de personas en su momento, al ser una ciudad portuaria, ha tenido desde siempre, yo soy de la ciudad de Ushuaia, nací en el año 1985, ahí hice toda mi infancia y mi adolescencia en la ciudad, hasta que terminé la secundaria, así que más o menos, bueno, conozco un poco la cultura de las ciudades portuarias. Es una ciudad que ha tenido nightclubs o clubes nocturnos, etcétera, que luego se han investigado por trata de personas, pero que han ido cerrando, de manera que ha tenido en el último tiempo, desde que se sancionó la ley de trata de personas, una activa participación también la Defensoría en casos de trata de personas. Eso es más o menos lo que he logrado conocer a través de las consultas que hice con los colegas de la jurisdicción y también revisando un poco, consultando también con el área de estadísticas de la Defensoría General de la Nación, ya que aunque soy de la ciudad de Ushuaia, no me desempeño en este momento en esa jurisdicción, sino que siempre lo he hecho desde el inicio, incluso en un antecedente que no está en el currículum, pero que recién lo escuchaba respecto del muy distinguido postulante anterior. Yo desde meritorio, desde que fui meritorio, he trabajado siempre ante los tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, en Comodoro Pi. Pero bueno, soy de Ushuaia y por eso también conozco, suelo viajar, etcétera. Y estos últimos tiempos, incluso el año pasado, me designaron para ir a un juicio oral en la ciudad de Ushuaia ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego, así que también pude tener contacto con gente de la jurisdicción y de ahí es de donde saco esta clase de información, digamos. Bien, doctor, dos preguntas. Una, su opinión respecto al impuesto a la ganancia que deberá pagar usted a partir de su designación. Segunda pregunta, no suelo preguntar, pero... bueno. Segunda pregunta, vinculada a... Estamos debatiendo en este Senado una ley muy importante que es la Ley de Protección de Víctimas. Nosotros entendemos que la Defensoría General de la Nación, por su presencia en todo el país como jurisdicción federal, podría tener un papel mucho más importante del que tiene en esta asistencia integral a la víctima. Una breve opinión al respecto, si usted lo ve posible y operativo, en todo caso, una breve opinión suya de los dos temas. Bien, bueno, en primer lugar, como bien apuntaba acá off the record el senador Páez, la Provincia de Tierra del Fuego se rige por la ley 19.640. La verdad es que yo no soy un especialista en materia tributaria, pero es una cuestión que he escuchado que quizá los impuestos nacionales no rigen en la jurisdicción, sin perjuicio de lo cual muy probablemente yo continúe con mi carrera y no sé si seguiré siempre en la misma jurisdicción o no, o no sé cuál será la discusión que se hará sobre la ley 19.640, pero sobre la cuestión general del pago del impuesto a las ganancias, la verdad es que yo nunca he entendido por qué motivo no pagaba por judicial. Nunca he leído tampoco la acordada de la Corte Suprema que así lo disponía. Me parece que el artículo 16 de la Constitución es muy claro y también por los muy buenos fundamentos que expresó el colega que me precedió, constituye un privilegio que no tiene ninguna razón de ser y estoy absolutamente de acuerdo con que las cosas sean como corresponde iguales para todos desde el punto de vista constitucional, ¿no? Y respecto de la segunda pregunta, la cuestión del proyecto de víctimas, la verdad es que lo he ojeado, he conversado con algunos colegas de la Defensoría General que hacen un trabajo realmente muy fuerte en materia de acompañamiento de lo que es el Ministerio Público de la Defensa, valga la redundancia, en el acompañamiento de este tipo de iniciativas, ¿no? Ellos trabajan, ellos estudian los proyectos, vienen incluso a las reuniones de comisión del Senado, he conversado con ellos. La verdad es que la cuestión de la representación de las víctimas, desde que se reformó la ley del Ministerio Público, quizá un poco antes, el Ministerio Público tiene de alguna manera la facultad de ampliar, no solamente de estar pasivo esperando que un imputado lo designe para defenderlo, sino de acompañar a la víctima, incluso de representarla, como ha venido haciendo con carácter bastante limitado y excepcional en muchos casos. Respecto de la jurisdicción específica, un problema que yo veo para la intervención del Ministerio Público de la Defensa es que es una jurisdicción muy pequeña, con muy pocos magistrados, con muy pocos abogados y defensores públicos coadyuvantes, al punto, por ejemplo, de que el año pasado, en el mes de noviembre / diciembre, que yo estuve en un juicio
defendiendo a una persona allí por un caso de trata de personas, y la Defensoría General debió enviar personas para que pudieran representar a una de las víctimas del caso. Debió enviar un actor civil, debió enviar dos muy distinguidos colegas. Así que en materia, en la cantidad de personal que tiene la Defensoría, sin perjuicio de que uno esté capacitado para asistir a la víctima, el problema que veo a primera vista es ese, que muy probablemente yo sea designado primero para defender a alguien y luego, por una cuestión muy obvia de intereses contrapuestos, no pueda asistirlo a la víctima, ¿no? Sin perjuicio de lo cual se puedan evacuar sus consultas, se lo puede orientar y derivarle a alguna otra institución, o si viene en primer término, digamos, y uno aún no tiene un interés contrapuesto representado con anterioridad, pueda desde luego asistirla. Sin perjuicio de ello, yo lo que creo es que es un proyecto que muy prolijo, por cierto, y que viene a, de alguna manera incluye cosas que jurisprudencialmente ya se vienen diciendo respecto de cuáles son los derechos de la víctima en el proceso penal. Es una realidad innegable que la vieja postura de que la víctima es un convidado de piedra en el proceso ya no es algo que pueda sostenerse, sino más bien todo lo contrario. Hoy en día la víctima tiene un rol central en la vida política, tiene un rol central en la vida procesal penal y tiene un rol central en el proceso. Sobre todo en un proceso en el cual tiene que tener este protagonismo, porque es un proceso que tiende cada vez más a componer los intereses de las partes. Así que yo creo que es un proyecto que en buena hora va a ser recibido por la Defensoría General de la Nación, y con la lucidez que caracteriza a sus autoridades en lo que es la gestión, va a ser muy bien canalizada la necesidad que el proyecto plantea de designar representantes para las víctimas. Con este problema que hay en las jurisdicciones pequeñas de falta por ahí de abogados y obvia generación de intereses contrapuestos cuando uno defiende a un imputado que no puede asistir a la víctima. Está muy claro. Señores senadores, ¿quieren hacer alguna pregunta? Bueno, adelante, senador Páez.